Sean bienvenidos a la clase sobre el tema de propiedades de los polígonos. En especial, en este video platicaremos de sus elementos y la clasificación. Sí, como sabemos, hay diferentes tipos de polígonos, empezando por regulares e irregulares. Ya de manera particular, platicaremos de cada uno de ellos en este video. Vamos a ver primero la definición. Definición de polígono. Es la región de plano limitada por una línea poligonal cerrada. Línea poligonal cerrada. Etimológicamente, la palabra polígono proviene de las raíces poli, que significa muchos, y gonos, que significa ángulos. Eso quiere decir que el polígono tiene muchos ángulos. Bien, esta es una poligonal. Esta es una línea poligonal, pero esta línea poligonal es abierta, ¿sí? Entonces, esta figura no puede ser nombrada polígono. Entonces, si la cerramos, ¿sí? Entonces ahora sí, esta es una línea poligonal cerrada, y forma un polígono, ¿sí? Ese sería un polígono irregular. Bien, vamos a ver sus elementos. Aquí tenemos un polígono de ¿cuántos lados? 1, 2, 3, 4 y 5. 5 lados, ¿verdad? Polígono de 5 lados. ¿Qué elementos tiene un polígono? Este punto se le llama vértice. Es la unión de dos lados o dos segmentos de recta. A esa unión se le va a llamar vértice. En este caso tendría 2, 3, 4, 5 vértices. ¿Ok? Bien. Un segmento se le llama lado. En este caso tendría 5 lados. El ángulo formado por dos lados se le llama ángulo interior. ¿Sí? El ángulo que se forma por dos lados, formado por dos lados, se le va a llamar ángulo interior. Y la prolongación de uno de los lados nos va a generar una amplitud. Esa amplitud o ese ángulo se va a llamar ángulo exterior. ¿Sí? En este caso, el polígono tendrá 5 ángulos interiores y también tendrá 5 ángulos exteriores. Muy bien. El trazo de un segmento de recta o el trazo que una dos vértices no consecutivos se le va a llamar diagonal. ¿Sí? Vean, aquí está un vértice, aquí estaría el otro y aquí estaría el otro. Entonces, si yo uno dos vértices no consecutivos, a ese segmento le voy a llamar diagonal. ¿Ok? Vamos a ver más elementos. El punto que esté en el centro, bueno, ahora sí que el punto que está al centro, pues se llama centro. ¿Sí? Es el centro del polígono. Y si trazamos dos radios, ¿sí? ¿Por qué se llaman radios? Porque vean, tengo una circunferencia aquí afuera del polígono. ¿Sí? Entonces, es el segmento que va del centro a la circunferencia y que toque un vértice, ¿sí? Se le va a llamar radio. Entonces, el ángulo que se forme al construir dos radios se le va a llamar ángulo central. Muy bien. En este caso, como el polígono está dentro de la circunferencia, se llama polígono inscrito. Es un polígono que está dentro, inscrito. Y la circunferencia sería circunscrita. ¿Sí? Circunferencia circunscrita. Muy bien. Todo segmento que vaya del centro al punto medio de un lado se le va a llamar apotema. ¿Ok? Y la característica de este segmento es que es perpendicular con el lado. ¿Sí? Son perpendiculares el lado y la apotema. Es decir que aquí se va a formar un ángulo de 90 grados. Muy bien. Ya dijimos que este segmento que va del centro a uno de los vértices es radio. ¿Okay? Muy bien.
Aquí vamos a reafirmar los ángulos del polígono. Ya hablamos del ángulo interior, el ángulo beta. Es la amplitud formada por dos lados. El ángulo central es la amplitud formada por dos radios. Y el ángulo exterior es la prolongación de un lado, ¿sí? Entonces ese se llama ángulo exterior. Muy bien, los polígonos se pueden clasificar siguiendo diferentes criterios. Según el número de lados, podemos clasificar por el número de lados. El triángulo tiene 3 lados, cuadrilátero 4 lados, pentágono 5 lados, y así sucesivamente. Hexágono 6 lados, heptágono 7, octágono 8, eneágono 9, decágono 10, endecágono 11, dodecágono 12, pentadecágono 15 y coságono, etc. ¿Sí? Esta clasificación es por el número de lados y por sus ángulos. Voy a tener el polígono convexo, en el que todos sus ángulos son convexos, es decir, menores que 180 grados. Aquí tenemos la figura. Todos los ángulos internos de los polígonos, para que sean convexos, deben medir menos de 180 grados. El cóncavo, que tiene algún ángulo cóncavo, es decir, que va a tener un ángulo que mide más de 180 grados. Aquí tenemos un ejemplo. ¿Sí? Este es un ángulo cóncavo. Este ángulo mide más de 180 grados. Y por esa razón, el polígono será cóncavo. Entonces, por ángulos, convexo y cóncavo. El convexo, todos los ángulos internos miden menos de 180. El cóncavo va a tener al menos un ángulo que mide más de 180 grados. Y por la medida de sus ángulos y lados, ¿sí? Por la medida de lados y ángulos. En regulares e irregulares. ¿Cuáles serían los regulares? Cuando sus lados y ángulos son todos iguales entre sí. ¿Sí? Es decir, por ejemplo, el equilátero tiene todos sus ángulos iguales y todos sus lados iguales. El triángulo equilátero. El cuadrado tiene todos sus lados iguales y sus ángulos iguales. El pentágono, el hexágono, etcétera, ¿no? Entonces, polígonos regulares, aquellos que tengan lados y ángulos iguales. Irregulares, cuando al menos uno de sus lados o ángulos es diferente a los demás. ¿Ok? Bueno, entonces el polígono irregular, al menos un lado será diferente de todos los demás o un ángulo diferente a los demás. Por ejemplo, el triángulo rectángulo, un trapecio, etcétera, ¿sí? Muy bien. Aquí dejamos la lista de polígonos según sus lados. El de 13 lados decágono, el de 14 lados tetradecágono, ¿sí? Por ejemplo, el de 50 lados pentacontágono, etcétera, ¿sí? Puedes pausar el video y analizar la lista para que se aprendan los nombres, o al menos tengan la idea, ¿sí?, de los nombres de los polígonos. Como siempre, en la descripción del video encuentran el enlace de la actividad para poner en práctica los conocimientos adquiridos. Atrévete a luchar por lo que quieres. No te digo que será fácil, pero sí valdrá la pena. Y vaya que valdrá la pena. Suscríbete, comenta y si es posible, comparte.